empezamos, les quisiera presentar a Gustavo Romero. Actualmente desempeña su actividad profesional como portafolio manager en Graham Elliott y es profesor de el IAT bursátil, tanto en los cursos de básicos como en la especialidad de análisis. Un gusto tenerte, mi Gus. Adelante, por favor. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Gracias a la audiencia. Y digo, la verdad, me da mucho gusto haber presentado después de Javier, porque ya prácticamente hizo la mitad de la tarea que yo venía a dar. Entonces, esto nos va a tomar media hora. No, no es cierto. Pero sí tiene algo de cierto, porque justamente voy a hablarles un poco de una visión holística, cómo reconciliamos nosotros, no solo en la academia, sino también en la firma, el análisis técnico con el fundamental, y mucho de lo que dijo Javier, si no es que todo lo que dijo Javier, lo compartimos nosotros. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar. Nada más, ¿me confirmas, Luis? Ya se ve mi Sí, pantalla, ya, ¿verdad? perdón. Sí, sí, sí. Ya se ve Ah, tu perfecto. presentación. Ya estás en la hoja 2. Gracias. Y digo, esta frase es muy simple, pero quise empezar justamente con esto porque suena hasta trillado, porque la mayoría de las personas que yo he escuchado decirlas en realidad no lo llevan a cabo. A lo mejor de los que están ahora escuchando con nosotros, también estarán familiarizados con la frase, ¿no? El fundamental te dice qué y el técnico te dice cuándo, pero en realidad si lo preguntas a fondo a quienes lo dicen, la mayoría no lo lleva a cabo. Uno, porque algunos están formados con escuela fundamental y no se han atrevido a abrir una gráfica de precios para analizar o para ver lo que podemos aprender de ahí, y viceversa, ¿no? El que está formado en la escuela técnica difícilmente se acerca a ver fundamentales. Un poco caso contrario de lo que sucede en el IAT y en la propia firma, en Graham Elliott. Todos los que trabajamos ahí tenemos la formación técnica. En el caso de nuestro analista fundamental, Carlos, tiene ambas escuelas, la fundamental y la técnica. Algunos de nosotros, como Jorge y yo, venimos de la escuela fundamental y después nos inclinamos más hacia la parte técnica. Entonces, vamos a darnos cuenta al final de esta ponencia, o al menos es el enfoque que queremos dar, o el objetivo, que sí podemos reconciliar ambas escuelas y llegar a un punto en donde tengamos mejores resultados tomando ambas corrientes. Algunos tópicos de lo que vamos a ver es pues justamente la necesidad de tener un enfoque holístico en el análisis de empresas o en el análisis bursátil. También ver que la teoría de Elliott Wave es la que tenemos como base técnica. Integrar ambos enfoques. ¿Cómo lo integramos nosotros en la firma? A través de tres conceptos, que es búsqueda sectorial, el análisis por Elliott Wave de tendencias y el análisis fundamental. Aplicación práctica y casos de estudio al final. Y ya fuera de bromas, sí me da mucho gusto lo que explicó Javier, porque justamente yo voy a resumir mucho la parte fundamental. Entonces, prácticamente con lo que vieron, los que siguen aquí, que se quedaron en la plática de Javier, van a poder entender muy bien de lo que vamos a hablar. La necesidad del enfoque holístico. Vamos a empezar con una breve historia, muy breve historia de lo que es la escuela técnica. Surge en el siglo XX con Charles Dow, fundador del Wall Street Journal, y la teoría de Dow. Después tenemos, en los años 38, se publica El principio de la onda, o de la ola, con de Rand Nelson Elliot. Después, décadas después, retoman A.J. Frost y Robert Prechter esta teoría de las ondas de Elliot, la llevan a un conjunto más sistematizado, más elaborado, cosas que ellos desarrollan. Seguramente conocen esta estructura, si no la vamos a ver más adelante, pero se dan cuenta de algunas cosas que cambian entre diferentes tipos de activos. Lo vamos a ver con el oro. Por ejemplo, el oro entra en categoría de commodity o de materia prima, y se dan cuenta que tiene ciertas diferencias con hacer un análisis, por ejemplo, de cualquier empresa que cotice en la bolsa. Y finalmente tenemos el libro de análisis financiero en 1991 de John Murphy. Lo vamos a ver también más adelante. Entonces, tenemos tres postulados de Dow. Estos son importantes que los recordemos a lo largo de la plática, porque lo vamos a ver en los ejemplos que vienen casi al final de la ponencia. Estos tres postulados es la parte que más rescatamos de la teoría de Dow. Nos dice que el precio lo descuenta todo.
Es decir, que todos los informes de resultados, las noticias financieras, los reportes financieros también, todo viene ya descontado en el precio. Incluso en empresas que tienen que ver o que tienen exposición a diferentes tipos de divisas y cuando surge alguna decisión política en el entorno de donde se mueven esas empresas que tienen exposición, por ejemplo, a dólares. Si hablamos en el ejemplo de México, una de las empresas más grandes es Bimbo, que tiene exposición a muchos mercados. Todas esas decisiones que se llegan a tomar, que lo hemos visto también, por ejemplo, cuando surgió la guerra en Ucrania, Bimbo tenía o tiene operaciones en Rusia y en países que estaban expuestos a esa guerra. Entonces, cada que salen ese tipo de noticias, nos dice Dow que todo se integra en el precio. Esto es importante porque nos da la idea o nos dice o nos presenta la hipótesis de que esto vuelve innecesario saturarnos de noticias, de informes de resultados, de estados financieros, porque todo ya viene descontado en el precio. ¿Ok? Entonces, esta idea es especialmente importante por ese tema. Después, el segundo postulado nos dice que el precio se desarrolla en tendencias. Los precios se van a mover acorde a lo que domine en ese momento entre la oferta y la demanda. Si hay mucha gente dispuesta a pagar más precio por el valor de una empresa, por ejemplo, entonces vamos a ver una tendencia alcista y va a formar patrones, como lo llamaba él, va a formar distintos patrones que nos indican que va a haber continuidad en el precio o que pueda haber un cambio de tendencia. Estas tendencias van a seguir justamente hasta que una fuerza opositoria sea más grande. Si estamos en un camino alcista, cuando la fuerza vendedora sea más grande, veremos un cambio en la tendencia. Y el tercer postulado de Dow nos dice que el volumen va a la par de la tendencia principal. Entonces, ¿cómo podemos observar esta parte del volumen? Bueno, pues nos dice que para que el precio de un activo pueda subir, necesitamos ver un incremento en el volumen y eso se observa en el gráfico de precios. Para que el precio de un activo baje, no necesitamos un aumento de volumen. El precio puede desplomar con poca participación o interacción entre la oferta y la demanda y no necesitamos ver un aumento en el volumen. ¿Ok? Solamente la parte importante de este tercer postulado es que necesitamos el volumen para que el precio de un activo pueda subir y entonces vamos a ver que esto se mueve a la par de la tendencia principal del precio. Y es también importante señalar que desde la parte técnica nosotros sostenemos, y lo sostienen diferentes autores, que pues la única información que nos da el gráfico son el precio y el volumen. Después tenemos la escuela fundamental, que también la presentó de manera resumida Javier. Entonces, el principal expositor de esta escuela fundamental es Benjamin Graham, con su libro publicado en 1934. Pues esto es una gráfica, es a modo de ejemplo de cómo se mueve el valor intrínseco de una empresa y el precio de mercado se mueve u oscila sobrevalorando el precio de la emisora y después infravalorando el precio de la emisora, pero al final la principal tesis que tiene esta escuela es que el precio se moverá con dirección a su valor intrínseco. Entonces, de manera breve presentamos el enfoque de ambas escuelas, cuáles son las limitaciones que tienen usarlos de maneras aisladas. Si hablamos, por ejemplo, de la escuela fundamental, tenemos que una de las limitantes es el timing, ¿no? Podemos tener mala sincronía en tanto a la decisión de comprar o vender un activo con cómo se está moviendo en ese momento el valor de la empresa. Podemos tener datos retrasados o incluso manipulados. Han surgido notas de ese tipo en donde algunos reportes de resultados llegan a ser manipulados cuando se presentan de manera trimestral. El horizonte de inversión no siempre suele ser el largo plazo. La principal característica de la tesis fundamental es que nos dice que hay que mantenernos invertidos en el largo plazo porque no podemos saber en el corto o mediano plazo hacia dónde se va a mover el precio de la emisora y entonces hay que sostener nuestras compras de emisoras a lo largo del tiempo. No todos tenemos ese horizonte de inversión y más adelante vamos a ver algunos sesgos conductuales que también tienen un impacto en esta idea de mantener compras a largo plazo.
Y la tercera es referente al análisis técnico, la mala interpretación que le podemos dar al análisis técnico también. El problema es que quien populariza el análisis técnico son justamente este tipo de traders que ustedes han visto, como se hacen llamar, que nos aseguran que pueden generar rendimientos exorbitantes en cuestión de semanas o meses. Eso es lo que más suena y es por eso que se presta muchas malas interpretaciones. Les sorprendería el número de clientes que tenemos nosotros, tanto en la firma como en el IAT, que nos llegan a preguntar sobre tipos de oportunidades que nosotros particularmente sabemos que se presentan como estafas. Entonces, ese es el principal riesgo, limitaciones de usarlos de manera aislada. ¿Por qué entonces una visión holística? Si se acuerdan de la gráfica anterior, cuando vimos el precio y el valor intrínseco de la empresa contra el valor de mercado, pues podemos definir que el precio se encuentra en mayor medida fuera de su valor intrínseco. Esto lo vamos a observar en cantidad infinita de veces. Por lo regular, oscilamos entre los extremos y esto es a nivel emocional y conductual y también se refleja en el mercado de valores. Entra en una fase de euforia el precio y podemos encontrarnos durante muchos meses muy por arriba del valor intrínseco de la empresa y cuando llega un periodo de miedo o pánico de ventas generalizadas, pasa exactamente lo mismo. Nos podemos encontrar muy por debajo del valor intrínseco y esto puede extenderse por meses o incluso años. Lo hemos visto en enorme cantidad de veces y con muchas empresas conocidas. El otro punto son los sesgos conductuales. Tendemos a vender en el peor momento posible. Esto es un dato real, podemos explorarlo. Las fechas en donde mayoritariamente los fondos de inversión o los fondos de cobertura o los asesores independientes en México pierden a la mayor cantidad de sus clientes es justamente en los mercados bajistas. Entonces, a pesar de que tienen un asesoramiento, lo que sea, cuando llegan estas temporadas de bajas es cuando más suelen vender sus posiciones. Algunos saldrán con ganancias, pero menores a las que tuvieron cuando estábamos en un mercado alcista, y algunos más saldrán con pérdidas pequeñas o grandes. Esto también lo hemos visto en muchas ocasiones. ¿Qué tan cerca estamos de otro Japón? Y lo entrecomillo porque lo usamos a manera de ejemplo de la bolsa de Japón, lo que sucedió durante 30 años, lo vamos a ver más adelante, o de otra década perdida, refiriéndonos a lo que pasó con las bolsas de Estados Unidos de 2000 a 2009, aproximadamente a 2010. Estos son los ejemplos. Tardó el Cuando alcanzó máximos históricos el Nikkei en diciembre de 1989, tuvieron que pasar 35 años. Recientemente, el año pasado, en 2024, el precio del Nikkei volvió a alcanzar nuevos máximos históricos y en su punto más bajo alcanzó una pérdida de 82%. ¿Ok? Entonces, esto va un poco en contra de esta tesis que sostiene que el largo plazo siempre nos va a pagar. Eh, Alguien que colocó posiciones en el Nikkei a finales de los 80, pues seguramente terminó cerrando, como mencionamos arriba, con un sesgo conductual de vender en el peor momento posible. Otros ejemplos de esto es del año 1968 a 1980, un mercado lateral en Estados Unidos que desde hace más de 100 años es la plaza bursátil con más operación en el mundo. El segundo lugar se lo han disputado precisamente Japón en el alza de 1980, fue la segunda plaza con mayores operaciones bursátiles. China también, después a partir de la apertura económica también y actualmente también se pelea el segundo lugar como la mayor plaza del mundo. Pero bueno, también Estados Unidos, a pesar de ser la mayor plaza bursátil, también nos hemos dado cuenta que ha tenido este tipo de periodos laterales. 22 años de un mercado lateral en el S&P 500. Y el ejemplo de la década perdida que les decía, tuvieron que pasar 13 años para que el S&P 500 alcanzara nuevos máximos históricos sostenidos nuevamente en una tendencia alcista. Imagínense ustedes entonces alguien que colocó posiciones o que le dijeron el largo plazo siempre te va a pagar y colocó posiciones en el Nasdaq justamente antes de que detonara la burbuja de las .com, o sea, en 1999, la burbuja revienta en el año 2000. Y también eso es cierto porque justamente la mayor parte de la gente, del público retail, se entera de que un activo está subiendo justamente cuando nos encontramos en la parte más alta del precio, o sea, cuando es más probable que entremos en una corrección generalizada.
Entonces vamos ahora con la teoría de Elliott Wave como la base técnica que nosotros tomamos. A pesar de que reconciliamos ambas escuelas, la fundamental y la técnica, tenemos cierto favoritismo por la teoría de Elliott Wave. Y al final de la ponencia también vamos a comprender por qué tenemos esta postura. Nos dice que es una conducta colectiva, el elliotismo. Nos dice, los mercados siguen estructuras fractales influenciados por la psicología de masas, mismas que pueden modelarse a través de una secuencia estructurada de ondas. Y este modelo básico que pongo abajo es el que seguramente todos han visto o todos pueden ver si googlean Elliott Wave. Es la estructura que les va a salir y tiene muchas críticas también porque en apariencia parece ser muy fácil de estructurarse. Esto es un poco de información respecto a cómo se desarrollan o se desenvuelven las ondas cuando estamos en una tendencia de subida. No daría mucho tiempo a profundizar en ellas y después también cómo se desarrollan las correcciones después de que venimos de una tendencia alcista. Para verlo ya mejor a manera de ejemplos, vamos a ver tres ejemplos sencillos. Uno es con 3M. Entonces lo que nos dice esta teoría es que el mercado se desdobla en tendencias de impulso y este desdoblamiento cuando nos encontramos en una subida tiene correcciones intermedias y cada onda que precede a una corrección va a tener una correlación con la onda anterior. Esto en los famosos ratios de Fibonacci que seguramente conocen. Este ejemplo de 3M nos dice que la onda 3, la que tenemos etiquetada como 3 romano entre paréntesis, nos dice que se extendió el 150% de la onda 1 en número romano entre paréntesis. Después tenemos el ejemplo de la onda 4 que corrige a la onda 3 en un 23,6% de Fibonacci. Y este tipo de estructuras matemáticas la vemos a lo largo de muchas gráficas. Aquí nada más lo presentaré con tres ejemplos. Tenemos una empresa que me gusta mucho, es Booking. Durante 2020, en la caída de 2020, a pesar de que fue una caída generalizada de todas las bolsas en todo el mundo por el tema del COVID-19, el retroceso hace un soporte exacto en el 50% del impulso de la onda 1, que está con números, pues, no se alcanza a ver muy bien, pero es en números romanos entre paréntesis, y la caída se detiene justamente en el 50% de Fibonacci y de ahí retoma nuevamente el impulso alcista. Tenemos otro ejemplo con Disney. También es de las empresas que yo creo fueron favoritas de muchos banqueros, que después vinieron clientes con nosotros y que se quedaron atrapados en este ajuste de Disney. Nos dice dos correcciones de las más importantes en el caso de Disney. Si se dan cuenta, tenemos un uno entre paréntesis y un 2 entre paréntesis, en color negro en la parte baja, y esa corrección se detiene en el 61,8% de Fibonacci y después toda esa secuencia de cinco ondas alcistas aparece ahora con un número uno entre dos paréntesis en color azul bajo o color claro, y después la corrección que llega, creo que a finales de 2023, también aparece con un número 2 entre dos paréntesis. Esa corrección también se detiene en el 61,8% de Fibonacci. Entonces vemos dos correcciones que tienen la misma personalidad, pero son de diferente grado. O sea, una tomó más años que la otra en desarrollarse y ambas se detienen también en este número de Fibonacci. Entonces, este tipo de estructuras basados en la secuencia de Fibonacci la observamos en muchos mercados, en muchas empresas. Y ahora viene un enfoque de cómo integramos estas dos escuelas del pensamiento, del análisis de mercados. Entonces, nosotros cómo lo hacemos, si se acuerdan en los tópicos, vimos que íbamos con el primer paso, que es la búsqueda sectorial o análisis sectorial como primer paso. Nosotros lo que hacemos directamente en la firma es que hacemos un análisis de los principales sectores de la economía de Estados Unidos. Esta es la separación que hace el Global Industry Classification Standard. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos sectores que tenemos, que son 11 si no me equivoco, tienen ETFs. Pongo aquí a los principales porque hay infinidad de ETFs más para cada sector. Por ejemplo, si hablamos del de la tecnología y de la información, pues tenemos XLK, ¿no? Que es referente a las empresas tecnológicas que están en el S&P 500, pero tenemos otros ETFs más famosos de tecnología como el QQQ, que es directamente o viene directamente del Nasdaq, del índice Nasdaq 100.
Entonces tenemos este primer sector, tenemos el sector de salud con otro ETF que es XLV, el de finanzas con XLF. Lo interesante también de estos, de la mayoría de estos ETFs, es que también tienen a sus ETFs apalancados. Eso también se presta para muchas distorsiones, pero bueno, es lo que tenemos. Consumo discrecional con XLY, tenemos consumo básico con XLP, energía, XLE, industrias, servicios de comunicación, servicios públicos, utilities y bienes raíces. Estos son los sectores en los que se dividen cualquier economía en el mundo, de acuerdo con el GIEX. Entonces, todos estos tienen los ETFs y lo que nosotros comenzamos a hacer es una búsqueda sectorial, analizar los diferentes sectores. Se preguntarán por qué me refiero a Estados Unidos o por qué estoy mostrando ETFs de Estados Unidos, porque actualmente, como mencioné atrás, es la plaza bursátil más grande. Entonces es en donde nos podemos encontrar la mayor cantidad de oportunidades de compra de activos. Después de hacer esa búsqueda, esto significa, esta búsqueda de oportunidades en sectores lo hacemos justamente con la teoría de Elliott-Wave. Esto sí significa que nosotros en la firma tenemos una lectura general de Elliott, un conteo de Elliott en todos estos sectores y lo vamos actualizando de manera, a manera de poder encontrar oportunidades en el mercado. Después vamos con un concepto, si se acuerdan, hablamos de John Murphy. Hablamos de la correlación entre mercados y rotación de activos. Esto básicamente, esta sola página se prestaría para hablar horas y horas acerca de la correlación que hay entre mercados y la rotación de activos, pero lo vamos a sobresimplificar. Harry Markowitz, en la teoría moderna de portafolios, nos introduce el concepto de diversificación eficiente, argumentando que los activos tienen diferentes clasificaciones. Entonces, desde ahí empezamos a ver que podemos diversificar un portafolio con base entre diferentes sectores o clases de activos como materias primas, divisas, empresas, porque el movimiento de algún sector puede afectar al de otro, o el movimiento de una divisa puede beneficiar o afectar al precio de algún otro activo. Después tenemos, esto es, y fíjense, estos son dos doctrinas diferentes. O Markowitz viene de la escuela fundamental, pero después tenemos a Murphy con lo que él llamó análisis intermercado, y esto es totalmente de la escuela técnica. Tiene el libro muy famoso que lo vimos arriba, y él lo que popularizó es la idea de de que diferentes mercados, por ejemplo, acciones, bonos, divisas y commodities, están interconectados y que los movimientos de un activo pueden afectar a otros. Entonces, esta primera parte de cómo analizamos los sectores viene de cómo dos escuelas diferentes, la fundamental y la técnica, tienen concordancia en este concepto de la correlación entre mercados. Comenzamos nosotros entonces por ahí. Les decía que esto se presta para extendernos mucho en el tema, pero vamos a ver algunos ejemplos de principales correlaciones. Cuando las tasas de interés suben, y nuevamente podemos referirnos al mercado americano, los bonos suelen caer, el precio de los bonos suelen caer porque todos están concentrados en comprar los bonos que están saliendo con una tasa más atractiva. Entonces, al todos concentrarse en en la búsqueda de bonos a mejor precio, puede afectar el flujo de capital hacia acciones o commodities. Entonces, podemos experimentar esta correlación inversa. Suben las tasas de interés y puede generar que no sea tan atractivo el mercado accionario. Esto también es importante de aclarar porque no siempre vamos a ver este tipo de correlaciones. Si ustedes recuerdan, cuando tuvimos la caída de 2020 por el COVID-19, el mercado hace piso justamente el lunes 23 de marzo de 2020, lo recuerdo bien, que es el día que la Fed sale a anunciar una inyección de liquidez ilimitada al mercado para todo lo necesario debido a las alteraciones que trajo el COVID y bajan la tasa de interés a 0%, si no me equivoco. Y así varios países, de hecho todos los países replican las decisiones de la Fed, bajan la tasa de interés, inyectan capital a la economía y entonces esto genera que los precios suban exorbitantemente en las bolsas en todo el mundo, pero principalmente en las de Estados Unidos. El argumento de la escuela fundamental hasta entonces o de los que siguen este tipo de noticias era que este mercado alcista lo vimos por un incremento en la liquidez general en el mercado y es cierto, pero ¿qué pasa después? La tasa de interés llegó a máximos históricos o a máximos en varias décadas. En Estados Unidos alcanzó 5.5% y en México alcanzó 11.25%. Y así en varios países. ¿Y qué pasó con con los mercados en Estados Unidos? Siguieron subiendo. Actualmente la estructura de precios que alcanzó cuando comienza esta rotación a subir las tasas de interés de Estados Unidos
y la estructura de precios que alcanzan las bolsas de Estados Unidos es más del 100% de la estructura que tuvo cuando creímos que el alza de las bolsas fue por el recorte de tasas de interés. Si no estoy siendo muy claro, ahorita se los puedo mostrar con una gráfica. Pero bueno, esa segunda estructura con tasas altas es más grande que la primera con tasas bajas. Entonces, esa correlación no necesariamente va a ser cierta todo el tiempo. Otro ejemplo es el dólar y las materias primas suelen tener correlación negativa, ya que las materias primas evidentemente se valoran en dólares. Y ese es el ejemplo que tenemos abajo. El dólar suele subir ante caídas generalizadas de las bolsas. Bueno, esta es otra correlación. Y la gráfica que tengo abajo presenta justamente en los últimos meses cómo el dólar ha tenido una corrección. En la gráfica de abajo, la línea azul es el DXY, que es el dólar index. Ha tenido una corrección y eso lo podemos ver incluso en las gráficas también, apenas tuvo un pequeño retroceso, un rebote, y mientras tanto el oro, la línea roja es el precio del oro, tuvo una apreciación también muy grande alcanzando máximos históricos. Entonces, bueno, esto es por la parte de analizar sectores, analizar correlaciones. Hacemos ambas cosas en la firma. Observamos qué correlación podemos encontrar. Por ejemplo, una de las principales posiciones que tenemos actualmente en la firma es justamente en un ETF de el oro y encontramos que la tendencia venía hacia un ajuste casi inevitable en el DXY. Entonces, esto nos da una segunda confirmación de que podemos encontrar esa oportunidad alcista en el oro y nos hizo mantener la posición. Entonces, vamos con el primer componente de lo que hacemos, que es la búsqueda sectorial. Lo vieron arriba, buscar oportunidades en los sectores, principalmente de Estados Unidos, porque es el mercado más grande, y después buscar correlaciones, lo que podría de repente hacer que seamos más cautelosos en una toma de decisión, en una compra, porque tal vez estamos observando algo diferente en un activo que normalmente va a tener una correlación inversa o directa con el activo que estamos decidiendo comprar. Entonces son dos componentes en la parte del análisis sectorial. Y después vamos con un primer paso o unos primeros pasos con el análisis de Elliott Wave. Actualizamos los conteos de sectores y de materias primas para encontrar oportunidades de compra o de venta. Esto es en bolsas a través de los sectores que ya describimos anteriormente. Lo hacemos en materias primas, principalmente los que más podemos comprar o que nos gustan comprar por el nivel de liquidez que tienen. Esto quiere decir la facilidad de comprar y vender. Son ETF relacionados con el oro y con la plata. ¿Ok? Y esto nos abre un montón de oportunidades porque podemos filtrar los ETFs. Les decía, en el caso del oro tenemos ETFs como GLD, que es de los más famosos, y SLV para la plata. Entonces filtramos los ETFs y las empresas que tengan un mejor orden en el desarrollo de sus precios, mayor calidad desde el punto de vista de Elliott Wave. Volviendo al ejemplo del oro, no solamente tenemos la opción de comprar el ETF del oro si es que vemos una oportunidad al alza, sino que también podemos buscar los ETFs del sector, o sea, los que agrupan o aglutinan a las principales empresas que tienen exposición al precio del oro. Todos son con una búsqueda independiente y todos necesitan un conteo exclusivo para cada cosa. No es que porque vemos oportunidad de compra en el precio del oro vamos a venir y vamos a comprar Peñoles, porque puede ser que Peñoles esté justamente en una corrección y a pesar de que el oro esté subiendo no se ve una repercusión alcista en el precio de sus acciones. Sin embargo, muchas veces sí encontramos oportunidades que se vuelven atractivas para comprar en este caso, empresas relacionadas con el precio del oro. ¿Ok? Entonces, ese es el primer filtro que hacemos con Elliott Wave. Revisamos rápidamente, hacemos una búsqueda rápida de cuáles son los principales activos que se pueden beneficiar de esta oportunidad que ya encontramos en el análisis sectorial y pasamos al segundo filtro que tiene, perdón, al tercer filtro, ya pasamos por el sectorial, el primer paso por Elliott Wave y nos vamos al tercer componente que es el análisis fundamental. Y este análisis fundamental puede ser tan profundo como lo exija la empresa y principalmente, y aquí podemos repetir toda la ponencia de Javier de hace un rato, pero hacemos revisiones generales como revisiones de los estados financieros, ratios de rentabilidad y endeudamiento, ventas de los últimos 5 años, sacamos el costo de capital promedio ponderado,
hacemos métodos de valoración como el DCF y múltiplos de mercado como el que tiene que ver con el precio sobre rendimientos. Comparto totalmente todo lo que dijo Javier. De hecho, yo le puse una pregunta en donde cuál método de valoración prefería y nos dijo justamente que el DSF lo compartimos totalmente también nosotros en Graham. Y también estamos totalmente de acuerdo en que los múltiplos nos pueden dar datos sesgados, sobre todo si no hacemos una comparación bien. No es lo mismo comparar, como nos dijo, un banco regional con Goldman Sachs, ¿no? Y querer sacar este ratio a través de dos bancos que tienen niveles de diferencia muy abismales. Entonces, esto es en general lo que hacemos en el análisis fundamental. Si, digamos, tenemos una muestra de tres empresas que nos pueden presentar una oportunidad de compra de un sector que identificamos que tiene potencial de subida. Otro ejemplo que podemos sacar con materias primas, ETFs y empresas es, por ejemplo, podemos revisar cómo se está presentando el precio del petróleo. Si vemos que tiene una oportunidad de subir en el corto o mediano plazo, lo que hacemos es ir a buscar ETFs que tienen empresas relacionadas al precio del petróleo, por ejemplo, del gas natural, que también lo podemos analizar. Tienen a sus propios ETFs, lo vimos arriba en el caso de empresas relacionadas a las energías SXLE, y después de ahí podemos seleccionar empresas que tengan potencial. Podemos ver Chevron, se me fueron ahorita algunos nombres más de empresas relacionadas al precio del petróleo. Pero digamos que tenemos tres empresas con potencial de subida, entonces lo que hace el análisis fundamental es filtrarnos estas tres empresas con generalidades o, como dice el primer párrafo, tan profundo como lo exija la misma empresa. Podemos ir muy adentro en el análisis fundamental, y entonces de esas tres empresas es muy probable que seleccionemos solamente una o si acaso dos empresas que tienen la mejor oportunidad desde el punto de vista fundamental, y regresamos nuevamente a la parte del análisis con Elliott Wave, que es el segundo paso y el final. Con este filtro que nos proporciona el análisis fundamental, corremos los conteos sobre las empresas seleccionadas y se toma la decisión: comprar, vender o esperar para tomar una decisión. Esperar para comprar si es que estamos fuera del mercado, o esperar para vender si es que ya traíamos una posición y estamos esperando vender en el mejor momento o en el momento más óptimo. Se definen precios objetivo y niveles de invalidación de la proyección. Esta gráfica que tengo abajo, digo, no tenía mucho caso ponerla, pero mostraba una oportunidad al cierre de la semana pasada. Ese es el precio de AMD al cierre de la semana pasada, que estaba más o menos en $108. Hoy con la apertura del mercado sube 7.5%, y justamente es el ejemplo de una empresa que más recientemente analizamos con esos tres filtros. Desde la búsqueda sectorial, después el primer acercamiento con Elliot, la parte fundamental, y nuevamente tomar la decisión con el que tomamos más peso, que es Elliott Wave. Y ahora lo que queremos hacer pues es pasar a algunos ejemplos prácticos, que es lo que principalmente puede decirnos qué tan acercados estamos a describir mejor la realidad. Este es un ejemplo de 3M, una pequeña línea del tiempo a lo largo de tres fechas diferentes. Tenemos en junio de 2023, 3M pagará más de $10,000 millones a las ciudades de Estados Unidos por la contaminación del agua. ¿Ok? Aquí, si profundizamos en estas dos primeras imágenes que tenemos, que primero van a pagar una deuda y después nuevamente otro pago de una deuda por unos daños, por daños que ocasionaron unos tapones auditivos que vende 3M. Entonces, estos dos pagos de deuda, yo lo recuerdo perfectamente. La mayoría de los analistas a los que les preguntaba y les presentaba una oportunidad alcista en 3M decían que no, que tenían muchos problemas de demandas, muchos problemas legales, que nadie iba a estar comprando 3M. Obviamente ya dirían a toro pasado, si nos podemos a buscar una racionalización a por qué ha subido el precio de 3M en los últimos, de hecho ya lleva como un año subiendo, podemos buscar varias justificaciones, ¿no? Podremos decir, bueno, pero pues es que ya habían acuerdos para pagar estas multas. Eso ya lo podemos decir hoy, pero antes no era lo que se decía. Antes se decía que tenía muchos problemas legales y que era difícil comprar. Casi un año después de esas primeras noticias que les muestro, el 19 de marzo de 2024, sale en Bloomberg que Barclays da una visión alcista a 3M con una proyección de precio, con un target en el precio de $126 por acción. Y nosotros lo que tenemos
teníamos en la academia y también en la firma un análisis de 3M con tres fechas diferentes que podemos presentar rápidamente. El 2 de octubre de 2023 estábamos siguiendo una estructura de finalización, de corrección en el precio de 3M. Después, 5 de diciembre de 2023, prácticamente terminó esa estructura que se muestra. Sería algo complicado explicarlo ahora, pero si se dan cuenta hay una línea diagonal que pasa abajo del precio y lo que esperábamos era que llegara nuevamente a esa línea diagonal y que el precio comenzara una recuperación consistente a lo largo del mediano plazo. 3M, cabe señalar, es una empresa que se mueve pues de manera lenta, ¿no? No es de las empresas con más volumen, es del sector industrial. Entonces no es una empresa que se mueva, por ejemplo, si hablamos de Nvidia o de AMD, que sube hoy 7.5% y estos ejemplos que les he dado. Entonces, pues a lo largo de varios meses y ya para el 19 de marzo logra ya una recuperación y nos da una muestra de que sí venimos a una recuperación hacia largo plazo y a lo que quiero llegar con esto es que en tres fechas diferentes a lo largo de varios meses podemos encontrarnos que cumple con esa estructura de precios que nos indicaba la teoría de Elliott Wave. Y 3M al final fue correcta la corrección, perdón, fue correcta la proyección del piso, pues hasta ahora todo parece indicar que sí, ya superó el precio de Berkeley de $126, actualmente está cotizando en precios de $158, lo que representa una subida de eh, casi 100%, de hecho, desde que alcanzáramos el piso, y nuevamente nos encontramos con una estructura reconocible en esa muestra de 5 ondas alcista podríamos encontrar en el corto plazo una corrección y nuevamente podríamos tener una oportunidad de volvernos a subir a una tendencia alcista en 3M. Otros ejemplos, Nvidia alcanzó la semana pasada un ajuste de 31.38% desde su máximo histórico. Adelantándome también un poquito a preguntas que podrían hacer o que me imagino que podrían hacer porque es lo que normalmente todos preguntan de qué vemos en empresas que son muy populares hoy en día. Esto no es algo que nos hayamos inventado hoy, sino que también hay un seguimiento desde el 29 de enero en donde veíamos posiblemente el final de una tendencia alcista en Nvidia y que estuviéramos en una estructura correctiva, ¿ok? Entonces ya parece ser que alcanzamos el primer objetivo que se describe con una letra A o con una onda A. Podríamos estar en un rebote de corto plazo, pero la expectativa general sigue siendo que vamos a ir más abajo en este ejemplo de Nvidia. Más ejemplos que tenemos, 2 de noviembre de 2024, lo recordarán los que están pegados a las noticias, casi durante todo el año pasado, 2024, bueno, los tres primeros trimestres, fue muy escuchado que Warren Buffett estaba cerrando posiciones, no solamente en Apple, sino en muchas empresas que tiene su fondo, pero la más sonada era Apple, tenía más o menos 177 billones de dólares en Apple y actualmente su posición es más o menos de 73, o sea, cerró más de la mitad de su posición en Apple, que era la principal. Creo que sigue siendo la principal, pero hizo un cierre muy grande en sus posiciones de Apple. Esto también es del 14 de octubre del año pasado. Teníamos también en el mismo ejemplo de lo que veíamos con 3M, una estructura alcista que va entre líneas que se mueven de manera un poco simétrica, no tiene nada que ver con lo que a veces hacen los chartistas de encontrar figuras o formaciones casi al azar, pero sí teníamos muy claro que podíamos llegar a un último impulso alcista y después ver una corrección. No tenía tampoco nada que ver con escuchar que Warren Buffett estaba vendiendo sus posiciones, simplemente es lo que nos decía el análisis técnico, que bueno, en este caso concuerda con lo que tal vez estaba viendo Warren Buffett también. Después, ¿qué pasa? Apple alcanzó también la semana pasada un máximo, perdón, una corrección de 19.87%, lo que en muchos en la academia o en el gremio, sobre todo en Estados Unidos, dicen que después de un 20% entramos en un bear market. Para nosotros es poco importante ese término de bear market, pero para ellos caer más de 20% es entrar en un mercado bajista. Tenemos también que estamos en una posible finalización de una estructura de mediano o de largo plazo y podemos ir todavía más abajo en el precio de Apple. Ahora, también cabe señalar que este tipo de correcciones son totalmente naturales. Nosotros no somos de la idea de alarmar y de decir, estamos en una corrección de mercado muy grande porque después les acabo de describir que la estructura de precios que vimos del final de la caída de 2020 al máximo alcanzado en diciembre del año pasado, perdón, de 2022 a 2024, hizo un recorrido más grande en longitud que el que alcanzó cuando todas las tasas estaban abajo después del COVID-19.
Este es otro ejemplo de el ETF de China, de empresas de grande capitalización. Alcanzó también el precio objetivo que se marcaba ahí, no alcanzó a ver, pero es la parte alta de el rango azul que se ve en la gráfica, lo alcanzó recientemente, creo que la semana pasada. ¿Ok? Entonces, hay sincronía entre ambas corrientes para lo que esperan en el futuro, también adelantándonos, ya estamos llegando al final de esta plática. Pues sí, yo creo que después de lo que acabamos de mostrar, podemos observar que hay mucha sincronía entre lo que observamos. Ahora, mencionábamos, si estamos hablando de que Nvidia y Apple y empresas grandes, que son de las que tienen mayor market cap en Estados Unidos, parece que seguimos en una corrección. Pues la visión técnica que tenemos en el Nasdaq también es que estamos en una corrección que puede ir más allá de lo que hemos visto hasta ahora. Podemos estar en un rebote de corto plazo, pero por ahora la visión principal es que todavía nos falta más ajuste. Ahora, esto tiene concordancia con lo que nos dice la escuela fundamental. Tenemos al principal expositor, ya lo decíamos, bueno, en sus años, Benjamin Graham, que fue este maestro de Warren Buffett, y tenemos qué está haciendo Warren Buffett hoy en día no con esta información, porque pues él viene de la escuela fundamental, pero tiene el cash más grande de la historia, o sea, su posición líquida, que lo tiene en bonos del Tesoro de Estados Unidos, es más o menos el 52% de su cartera, tiene 334 billones líquidos, que como dije es el 52% del total de su cartera y el otro 48% sí lo tiene invertido en acciones. Esta gráfica que se muestra muchas veces se prestaba para trampas porque ya en años pasados salían muchos alarmistas a decir, Warren Buffett tiene la liquidez más grande de la historia, pero en realidad también había aumentado el valor de la cartera total, entonces lo que importaba, la proporción seguía manteniéndose casi igual, ¿no? 15%, 20% de liquidez y se mantenía constante, pero hoy en día sí, o al menos hasta lo que sabemos del último reporte de 2024, sí tenía la posición más líquida de toda la historia. ¿Cuándo vamos a saber cómo se ha movido su cartera? Más o menos lo sabremos a mitad de mayo, cuando salga el reporte 13F del primer trimestre de 2025, y vamos a saber si siguió con esa tendencia de liquidar o de mantener esta proporción o incluso ya salió a comprar nuevas empresas. ¿Qué están haciendo los fondos de inversión en Estados Unidos? Al contrario de lo que hace Warren Buffett, para marzo, esta encuesta sí salió en marzo, es una encuesta de Bank of America, nos dicen que tienen el nivel de liquidez más bajo de toda la historia, o bueno, al menos aquí desde el 99 a la fecha, es el nivel de liquidez más bajo. ¿Qué significa esto? Que están muy comprados. Esto también se puede prestar a muchas interpretaciones, por eso es que nosotros desde la escuela técnica nos limitamos a ver estas noticias sin sacar muchas conclusiones, porque como dice el postulado número uno, el precio descuenta toda esta información, ¿ok? Pero si le queremos dar diferentes interpretaciones, podemos decir pues que tienen poco margen de maniobra si es que viene un ajuste en el mercado porque tienen el nivel de liquidez más chico. Entonces, mientras Warren Buffett tiene la liquidez más grande de la historia, los fondos de inversión en Estados Unidos tienen la liquidez mínima al 3.5%, quiere decir que todo lo demás lo tienen invertido en riesgo. Y finalmente, pues los dejo con esta gráfica que he visto que en las últimas semanas ha sido muy famosa en redes sociales. A lo mejor muchos de ustedes que están aquí viendo ya la conocen y están familiarizados con ella. Es el indicador que pues, Warren Buffett hace famoso por ahí en una entrevista que le hacen a inicios del 2000, en donde dice que de los indicadores que más usa él para evaluar si el mercado de Estados Unidos está sobrecomprado o sobrevendido, es este indicador que mide el total de la capitalización de todas las empresas que están listadas en las bolsas de Estados Unidos versus el PIB de Estados Unidos. Y al cierre de diciembre de 2024 alcanzamos un nivel récord que no habíamos visto nunca en la vida, más o menos 200, son bien extremo, nunca en la vida, 211% era el valor total de las empresas listadas en Estados Unidos contra el valor del PIB de Estados Unidos. Entonces, nosotros desde la escuela técnica, pues estábamos esperando, de hecho, nos mantuvimos líquidos desde finales de diciembre del año pasado hasta la semana pasada que comenzamos a comprar algunas emisoras como AMD, la que les dije, pero prácticamente estuvimos líquidos durante 3 meses o más tiempo. Entonces, ¿esto qué ventaja nos da? Pues una, que no nos complicamos mucho en forzar a buscar compras u oportunidades, y si nos vamos a lo que hace el S&P 500 y el Nasdaq, que son los índices de referencia, al cierre de la semana pasada, el S&P 500 cerró con un menos 3.77% year to day, en lo que va del año.
y el Nasdaq con -5,94. Pues, ¿qué nos quiere decir esto? Que si lo queremos ver de una manera holística, al integrar todo este tipo de metodologías de análisis, que es lo que buscamos hacer, logramos tomar una buena decisión, al menos en lo que va del trimestre. Nos mantuvimos líquidos y ahora que estamos ante un posible rebote, al menos AMD sube hoy 7%. Nos mantuvimos con una buena posición en el mercado y todo esto fue gracias a una visión holística. ¿Ok? De mi parte sería todo y podemos pasar a las partes de preguntas si es que las hay. Buenísimo, Gustavo, muchísimas gracias. Por el momento sí, tenemos la primera pregunta de Arturo Garza. Dice, si no tenemos la especialidad técnica o fundamental, de manera general, ¿en qué recomiendas que nos coloquemos para tener exposición a las bolsas? Pues creo que de las maneras o de las mejores formas en que podemos tener exposición a las bolsas. Actualmente ya hay muchos sistemas que tienen las casas de bolsa en México, en donde te hacen un cuestionario, sacan más o menos el perfil de riesgo que tienen y te colocan a través de diferentes fondos de inversión que tienen exposición al mercado de valores, principalmente de Estados Unidos y de México también. La verdad es que cuando no tenemos el conocimiento, lo mejor sí es apegarse a este tipo de corrientes que nos dicen de mantenernos comprados. Ok. Jorge Fernández pregunta, ¿qué le contestarías a aquellos que constantemente predicen que viene la gran crisis? Mm. Los famosos permavers. eh, son Ok. muy, sí, los escucho mucho, pero yo lo que creo para empezar es que es una primera parte de cuando nos acercamos a este conocimiento. Todos pasamos ya sea por un periodo en donde somos permavers o permabulls. Todo el tiempo vemos alzas o todo el tiempo esperamos que ya el mercado caiga. Lo importante es qué tan rápido dejamos pasar esta idea, ¿no? Esto de tratar de comprarnos con la idea de que el mercado va a tener la corrección histórica más grande de la historia, no va a dejar nada bueno. Tenemos personas famosas que se han casado con esas ideas y han terminado pues mal a lo largo de los años. El más famoso es Robert Kiyosaki. Desde que terminó la caída de 2009 ha dicho que viene el desplome del mercado americano. Incluso se atrevió a decir que la caída de 2009 era una antesala de un ajuste más grande y dijo que ya faltaba poco para que llegara y ya pasaron 16 años y no hemos visto esa caída. Si algún día pasa, va a pasar, quién sabe si él viva todavía cuando eso suceda, pero si todavía vive va a decir, ven, se los dije, pasaron 30 años, pero el mercado se cayó. Entonces, lo importante que les diría es, traten de dejar atrás esas ideas de que lo que hacemos en el análisis, tanto técnico como fundamental, busca hacer una proyección casi de adivinanza de lo que va a suceder en la bolsa. Podemos sacar proyecciones de precio, acercarnos al valor intrínseco si hablamos del valor fundamental, o a ver cuál es el próximo escalón en una estructura alcista de precio o cuál es el piso de una estructura correctiva, pero es lo más alejado a una predicción irracional. Ok, muchas gracias. La segunda, la tercera pregunta la hace Sergio Valdés. Pregunta, desde el punto de vista de una estrategia de inversión, ¿qué porcentaje del total de la cartera recomiendas tener en ETFs y qué porcentaje en acciones individuales? Esto siempre va en función, no es como una medicina que ya esté prescrita y que nos diga el 20% a ETFs y el 30% a acciones y lo demás a commodities. Es el mismo portafolio para empezar el que nos pide cuánta colocación podemos tener en riesgo y a partir de ahí, pues es como decía, nosotros lo que hacemos es un análisis sectorial. Una vez que identificamos que un sector, digamos, tecnología tiene oportunidad al alza, tal vez nos inclinaríamos a comprar más empresas. Si es que observamos tres o cuatro empresas de mayor calidad, valdría más la pena comprar esas tres o cuatro empresas de mayor calidad que un ETF que tiene exposición a 50 o 60 empresas. Entonces, todo va en función de en qué vemos mayor calidad, si en el ETF o en empresas individuales. Ok. Samuel pregunta, ¿qué porcentaje de tesorería es importante tener líquida? ¿Qué criterios utilizar? Bueno, en el caso de una tesorería, sería muy difícil que Perdón, nada más haciendo énfasis, ¿pudieras especificar para los que no saben qué es una tesorería?
Sí, una tesorería, pues básicamente es el dinero que tiene una empresa con el que manejan su día a día. Entonces, partiendo de esa idea, nosotros no recomendaríamos tener exposición a acciones, sino todo lo tendríamos en activos de renta fija de corto plazo para que en cualquier momento que necesiten esa liquidez puedan tenerla el mismo día que lo necesiten. Ok. Eh, complementando a su pregunta, hace otra, Samuel mismo, y dice, pregunta más técnica, ¿se vende cada pico alcista de una onda o se mantienen invertidos? Yo creo que tal vez se estaba haciendo la pregunta para ti específicamente. Sí, bueno, esto nos lo dice el gráfico, o sea, es lo que mencionaba con la pregunta de Jorge. Nosotros podemos sacar una proyección de precio y decir, yo creo que el Nasdaq se va a detener en 18,000 puntos, pero si el precio sigue subiendo y nosotros nos vendimos porque esa fue nuestra proyección, pues nos vamos a quedar con las ganas de haber ganado más, ¿no? Entonces, hay indicadores que son muy prácticos que nos pueden indicar de manera temprana cuando una posición ya se debe vender y normalmente esos indicadores que son simples de ver son líneas de tendencia. En cuanto se rompen líneas de tendencia que no se trazan de manera aleatoria, nosotros tenemos reglas muy específicas para trazar una línea de tendencia desde el punto de vista heliotista y cuando se rompen esas líneas es cuando nosotros ya tomamos una decisión de salirnos del mercado. Ok. Y Landa García pregunta, ¿existen casos en los que se recomiende solo utilizar análisis técnico? Mm, Yo no lo vería de ese modo porque prácticamente, como iniciaba la plática, alguien que dice que solamente usa análisis técnico seguramente es alguien un charlatán, la realidad. Entonces, a pesar de que nosotros estamos mayoritariamente formados con la teoría técnica o con la escuela técnica, sí sabemos perfectamente que es un complemento o que se autocomplementan ambas corrientes, la fundamental y la técnica. O sea, pudiéramos decir que hay un sweet spot entre ambas corrientes en la cual tal vez, no sé, el fundamental nos ayuda a entender tal vez la calidad de la emisora en la que estuviéramos colocando y tal vez el técnico para entender un poco el tema de números, cómo entrar y salir de las posiciones. Sí, exactamente, así como lo describes. Ok, buenísimo. Daniel Torres pregunta, ¿qué opinan de la especulación en mercados de contratos futuros? Eh, Digo, es muy atractiva, la verdad, y sobre todo cuando alguien empieza en este mundo de invertir y de, sobre todo, de hacerlo a través o como primera instancia con el análisis técnico, se vuelve súper atractivo operar derivados, opciones y futuros. Creo que todos hemos pasado por eso. Yo personalmente también he operado opciones y futuros porque nuevamente es algo que se presta, es muy seductora esa idea de comprar hoy y vender hoy mismo y salir con ganancias, pero también podemos salir con pérdidas. Entonces, digo, yo creo que el costo-beneficio de lo que obtenemos de operar en futuros para especulación pues no vale la pena. O sea, yo me concentraría más en una estrategia de largo plazo, pero entiendo que todos vamos a pasar, todos los que se interesen en algún momento en analizar mercados y en ser operadores de mercados, ya sea de su propio patrimonio o del patrimonio de terceros, si es que están certificados y bajo el cobijo de alguna firma, todos van a estar tentados a hacer estas operaciones. Yo lo que les diría es, no, o sea, en cabeza ajena no experimentamos, vivan esa experiencia, háganlo con capital controlado y después ustedes mismos evaluarán si valía si valió o no la pena especular con derivados. Ok, perfecto. Ya por el momento no tenemos ninguna otra pregunta en el chat. Sin embargo, a mí sí me gustaría preguntarte, haciendo complemento a lo que preguntó Arturo Garza, que fue la primera pregunta que hicieron, simplemente para, por ejemplo, las personas que van empezando en el tema de las inversiones, que están a punto de abrir su primera cuenta en casa de bolsa o comprar sus primeras acciones, ¿qué es lo que recomendarías para estos pequeños inversionistas que quieren empezar a aprender o a tener exposición al mercado de renta variable? Tal vez los primeros pasos, tal vez no colocar en solo acciones, tal vez en ETFs, en algo, en estrategias gestionadas. ¿Cuál sería un approach recomendable, al menos de manera inicial, para los inversionistas nuevos? Sí, es muy buena pregunta porque justamente suena mucho hoy en día que el mercado se ha democratizado.
pero como bien dice Jorge, lo que se democratizó es el acceso a tener este tipo de inversiones, no así el acceso a tomar decisiones de forma correcta o acertada en cuanto a qué comprar. Digo, en este momento o en esta parte de la línea del tiempo, lo más recomendable es seguir aprovechando las tasas altas de interés que tenemos. En México siguen altas, 9.5% está la tasa de referencia de Banjico, y por lo mismo hay otros instrumentos que incluso yo no me acercaría si estuviera por empezar en esto de las inversiones y por mi cuenta, creo que no me acercaría tanto al mercado de valores porque las tasas están altas, 9.5, y después de ahí tenemos sociedades financieras populares que están pagando tasas más altas, como Mercado Libre, sin hacer publicidad, ¿no? Pero que están pagando tasas de 15%, esta del banco brasileño Nubank, que también están pagando tasas de 15%. Yo me acercaría en una primera instancia a eso antes de pensar en tener un acercamiento a acciones, si es que no supiera nada del tema. Y ahora la otra parte es, creo que ya le había mencionado hace un momento, sí buscaría llenar esto que hacen con los algoritmos, las casas de bolsa, llenar mi información y ver cuál es el porcentaje que puedo destinar de mi capital a renta variable y quedarme con esa tesis de inversión de mantenerme comprado a largo plazo, pero también con montos que yo sé que puedo controlar y que no voy a necesitar ni en el corto ni en el mediano plazo. Buenísimo. Ahora bien, última pregunta. Nos pregunta Adrián Padilla. Dice, hola Gustavo, ¿dónde podemos estudiar, aprender análisis técnico de manera formal? Digo, como tampoco es a manera de comercial, pero 100% recomendaría el IET, que es en donde doy clases y que es también la escuela que está organizando este evento. Creo que tenemos la mejor formación en cuanto a Elliott Wave de las que he conocido, porque anteriormente yo ya había tenido acercamientos a esta corriente, pero sin duda alguna recomendaría, yo fui alumno primero del IAT y ahora con la oportunidad de ser docente también, entonces puedo recomendarla como alumno y también como profesor. Buenísimo. Y él complementa su misma pregunta con otra. Dice, ¿qué nos recomiendas en función a nuestra propia educación financiera? ¿Cómo podemos identificar con quién acercarnos y con quiénes no? Bueno, todo también va en función de qué es lo que tenemos en mente, cuánto es lo que podemos invertir. Normalmente para un inversionista retail es difícil tener un asesoramiento o encontrar una persona que nos pueda asesorar. Entonces, la opción más fácil que tenemos es esta de acercarnos a las casas de bolsa y con sus algoritmos buscar cuál es la mezcla más óptima que podemos tener para invertir nuestro capital. Todo en función de eso, de en qué segmento nos encontramos. Ya si estamos hablando de categorías más altas, pues pueden incluso acercarse a firmas como la que, bueno, ahí muestro el correo de la firma que es Graham Elliott precisamente. Entonces, para empezar, siempre que alguien les ofrezca un servicio de inversiones, es hacer un filtro y saber si están certificados. A mí me han llamado infinidad de veces de números que ni siquiera yo recuerdo haber hecho registros en donde me invitan a invertir. Ya ni siquiera hablan de lo de las dos sencillas aplicaciones. O sea, eso se quedó en 2020. Pero me llaman y me dicen, somos una casa de bolsa. Y en cuanto te dicen que te llaman de una casa de bolsa, pregunta qué casa de bolsa. Hay una lista en la página de la Comisión Nacional Bancaria de Valores de las casas de bolsa que están registradas en México para operar. Si no es una de esas, pues, definitivamente es un charlatán. Pero ellos ya se les hizo fácil llamarles casas de bolsa a todos estas empresas que están reguladas en quién sabe qué país, en donde puedes invertir a través de simuladores o que replican el precio de las acciones. Entonces, lo primero es saber que si es una casa de bolsa, verifiquen que el nombre esté listado en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y luego también el asesor que les ofrezca el servicio debe estar certificado en México, y eso también se puede buscar en la página de la MIP. ¿Ok? Eh, Samuel nos pregunta, dentro de esta industria, es una muy buena pregunta, ¿qué tanto valor tiene el conocimiento y análisis técnico? ¿Es una habilidad que buscan las firmas? Hoy en día, digo, la verdad, yo podría decirte que no tanto, porque no pasamos por diferentes periodos en donde antes las firmas sí tenían esta área de análisis técnico y después se dejó totalmente de lado. Yo pienso que es
este fenómeno sucedió más por la facilidad de sí decir, compra y quédate invertido y se deja incluso de lado un poco el análisis, ¿no? Tanto de la corriente técnica, incluso como la de la fundamental. Yo con ya algunos años de haber estado en diferentes mesas de inversión, te puedo decir con toda seguridad que no hacen un análisis estricto, y te digo de ninguna de las dos corrientes, ni fundamental ni técnica. Te hacen una colocación de diferentes ETFs de sectores muy distintos para que parezca que estás diversificado, o de plano te colocan en el S&P 500 y ahí te dejan también a largo plazo. Entonces, si es difícil encontrar, creo que la última casa de bolsa que yo supe que tenía un área de análisis técnico fue la casa de bolsa de Actinver, que se llama Bursanet. Tenían a su analista técnico que incluso salía los viernes hablando en la página de Bursanet y daba su perspectiva técnica de los mercados. Pero ya la cambiaron y metieron algo que, digo, nosotros hemos medido el desempeño de la nueva herramienta que pusieron, que es un algoritmo que no hace otra cosa más que sacar la evaluación del S&P 500 y después la evaluación de empresas que estén por debajo de la del S&P 500 en general, y de ahí te dicen, ah, compra estas porque están infravaloradas. Hemos sacado o hemos medido qué tan efectivo ha sido ese algoritmo, y la verdad creo que estaban mejor con el área técnica, a pesar de que seguía una corriente que no era la eliotista. Pero sí, sí es difícil actualmente encontrar una firma o una casa de bolsa que busque ese tipo de conocimientos. Guzmán Olea Ismael pregunta, entre estudiar economía en la UNAM o matemáticas en el IPN, ¿qué recomiendas para llegar a trabajar en banca de inversión? Digo, esto es a título personal. Yo preferiría estudiar matemáticas en el IPN más que, sobre todo, más que economía. Digo, es la UNAM, obviamente es la mejor universidad de México, pero si yo tuviera la oportunidad nuevamente de tomar una decisión de qué estudiar, me inclinaría por matemáticas. Ok, buenísimo. Oliver nos pregunta nada más si esta grabación la vamos a compartir. Sí, Oliver, para todos los participantes, esta grabación se va a compartir todas las sesiones que hemos tenido en el canal de YouTube de el IAT. Ahorita les voy a compartir la liga, tanto la liga como las redes sociales de Javier, que fue nuestro primer ponente, y del buen Gus también. Nada más. Gus, confírmame si las ligas en donde te pueden encontrar es LinkedIn e Instagram. No sé si, digo, también promocionabas mucho tu Twitter, no sé si también agregarlo. Ah, sí, yo creo que lo... A ver, dame un segundo. Sí, los estoy poniendo en el chat como quiera, ya puse tu LinkedIn, tu Instagram y comparto el canal de YouTube del IAT. Probablemente a través de los días de esta semana van a poder ver reflejado las sesiones en el canal de YouTube. Sí, muy bien. Oye, ¿quieres que ponga ahí en el chat lo de la cuenta de Twitter? Sí, 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 ponla, por favor, para que quede registrada y las personas puedan seguirte en todas tus redes, LinkedIn, Instagram y X. Un segundo. Para la grabación las voy a dictar para que queden para las personas que lo vean después y no puedan ver el chat. En LinkedIn, el primer ponente a Javier lo pueden buscar como Javier Sánchez Verdasco, todo pegado en LinkedIn, a Gustavo como Gustavo RE en LinkedIn también, y en Instagram como Gustavo ROMES, y en X está como GREC Gustavo. Bueno, de manera final, mi buen Gus, muchísimas gracias. Excelente ponencia. Nos diste un muy buen insight de ambos mundos, el fundamental, el técnico, que siempre nosotros hemos entendido como que están peleados y no es así, sino uniéndolos, cómo podemos ver de manera panorámica, ¿no? Y de mejor manera los mercados. Entonces, muchísimas gracias por eso. Eh, a los demás, ah, bueno, tenemos una última pregunta, vamos a hacerlo. Sí. Guzmán, hola Ismael otra vez. Gus, ¿por qué esta inclinación a estudiar matemáticas en lugar de economía? Porque creo que, mira, tal vez voy a sobresimplificar la respuesta, pero a menos que te quisieras dedicar a economía como tal,
pues estudia eso, pero si lo que quieres es acercarte a las inversiones o a este mundo, tienes más herramientas si estudias matemáticas, estudiando matemáticas con lo que tendrías en economía. Digo, personalmente he tenido amigos que han estudiado en buenas o que estudiaron en buenas escuelas de economía y que han querido acercarse a esta área y les ha costado más que a personas que vienen de otras áreas. Entonces, te digo, a manera sobresimplificada de responder eso, sería así. Creo que los casos de economistas que mejor he conocido se dedican a otro tipo de cosas, por ejemplo, a la academia o publican papers, o sea, la investigación en general. Es lo que yo he podido ver a través de eso. Entonces, sí, yo me inclinaría por matemáticas. Buenísimo, Gus. Entonces, agradece por tu respuesta. De igual manera, muchas gracias, Gus. Muchas gracias a todos por estar presentes en ambas ponencias. Reitero, en un par de días van a encontrar las ponencias subidas en el canal de YouTube y nos encantaría seguirlos viendo presentes a través de los días. Todos los días van a ser, es la misma modalidad. Dos ponentes, el primero a las 12 a las 12 en México y el segundo a la 1 hora México también. Entonces, sin más que decir, gracias nuevamente y que tengan un excelente día. Nos vemos. Gracias, Luis. Gracias a todos. Bye.